hoy le vamos a hablar sobre nuestro proyecto que se trata de la prevalencia de ansiedad, depresión y estrés en usuarios con diagnósticos positivos para COVID-19 en una población de la ciudad de Cúcuta, norte de Santander. Nuestro equipo de trabajo está presentado por Margeli Grimaldo, Caterín Moreno y quien les habla, Carolina Contreras. Bueno, aquí en la introducción decimos que el COVID se define como una enfermedad respiratoria, la cual fue identificada por primera vez en Wuhan, China, el 31 de diciembre del año pasado. De ahí para acá, pues se han venido viendo muchos contagios actualmente a nivel mundial. La pandemia suma más de 1.5 millones de muertos en todo el mundo y los contagios han superado los 66.5 millones de muertos. Esto ha demostrado a través de múltiples estudios la presencia de ansiedad, depresión y reacción al estrés de la población en general, en especial a los grupos focales. El planteamiento del problema. El planteamiento del problema es el alto índice de contagio y mortandad ha dejado repercusiones negativas en la salud mental de la población a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, los trastornos mentales comunes se caracterizan principalmente en dos categorías, que son los trastornos depresivos y los trastornos de ansiedad. También incrementó el estado de ansiedad, incluyendo al momento de la toma de decisiones racionales y en el actuar cotidiano. Esto se da como consecuencia a la alta tasa de contagio confirmada diariamente y a la alta tasa de mortalidad en el mundo. ¿Cuál es la formulación de la pregunta? Entonces aquí vamos a ver cuál es la prevalencia de ansiedad, depresión y estrés en usuarios con diagnóstico positivos para COVID-19 en una población de Cúcuta, norte de Santander. La justificación. Aquí vamos a ver que los medios de comunicación pues han tenido un papel importante en esta pandemia, ya que ha estado transmitiendo avances y retrocesos sobre el COVID-19, ya que a pesar de que gracias a esto se cuenta con información constante sobre el avance del virus, recomendaciones de los expertos y las medidas de los gobiernos, también se producen noticias falsas, que es lo que genera de algún modo ansiedad sobre las personas. También se dice que hay conspiraciones de proliferación de opiniones entre grupos de ciudadanos que están inconformes, manifestaciones de descontento que tienen un efecto negativo en la salud mental de los ciudadanos, además de la saturación de los sitios prestadores de servicios de salud. Por esta razón se dice que la salud mental de las personas confinadas se ve deteriorada y una vez haya finalizado la crisis, iniciará un nuevo periodo de crisis a causa de todas aquellas personas cuya estabilidad mental se haya visto comprometida durante el confinamiento. Esta investigación de justifica a nivel académico los resultados ampliarán el conocimiento requerido para el manejo y accionar de los estudiantes frente a pacientes con alteración de la salud mental como consecuencia de la pandemia COVID-19. La importancia de este trabajo radica en el enfoque de la pandemia, permitiendo reconocer a los seres humanos como sistemas complejos cuya relación con el virus conlleva mucho una buena respuesta inmunológica, pudiendo de este modo conocer el componente de la salud mental que siempre se encuentra inherente dentro de la forma como el ser humano lidia con los estímulos que provienen de su entorno. Los objetivos. Bueno, el objetivo general es determinar la ansiedad, depresión y estrés en usuarios con diagnóstico positivo para COVID-19 en una población de la ciudad de Cúcuta, norte de Santander. Objetivos específicos.
Caracterizar a los usuarios con diagnóstico positivos para COVID-19 en una población de la ciudad de Cúcuta, norte de Santander. Identificar el grado de ansiedad de los usuarios con diagnóstico positivo para COVID-19 en una población de la ciudad de Cúcuta, norte de Santander. Establecer el grado de depresión de los usuarios con diagnóstico para COVID positivo en una población de la ciudad de Cúcuta, norte de Santander. Y por último, estimar el grado de estrés de los usuarios con diagnóstico positivo para COVID-19 en una población de la ciudad de Cúcuta, norte de Santander. Para esto tenemos los siguientes referentes teóricos. Entonces, el presente marco referencial enfoca la ansiedad, depresión y estrés en usuarios que han sido diagnosticados con COVID positivo en una población de la ciudad de Cúcuta. Esto se inicia abordando los estudios encontrados sobre el tema. Entonces vamos a mostrar antecedentes internacionales, nacionales y regionales, donde se explica su contenido y los resultados mostrados y esperados. En los antecedentes internacionales tenemos el estudio realizado por Gutiérrez.J. Lobos y Chacón, publicado en el año 2020 en El Salvador, titulado Síntomas de ansiedad por COVID. Este estudio nos habla sobre, se basa sobre un proyecto que está trabajando actualmente todavía en las preguntas formuladas en el estudio de cuál es la prevalencia de síntomas de ansiedad por COVID, qué grupos universitarios son más afectados, qué tan grave es la afectación por ansiedad por COVID, y la historia de la humanidad, que ha estado marcada por devastadoras epidemias, que muchas veces ocasionaron más muertes que las que se están generando ahorita por el COVID. También tenemos antecedentes nacionales, que es en Cartagena, que se realizó un estudio titulado El estrés laboral, ansiedad y miedo al COVID, en médicos generales colombianos, realizado por Monterrosa Dávila. Este es un estudio tipo transversal que exploró los síntomas, las percepciones durante la pandemia, de los cuales fueron sometidos a cuarentena obligatoria, con el fin de encontrar problemas psicosomáticos, y en los locales tenemos un estudio realizado por Martínez en Cúcuta, Colombia, titulado Desafíos para la enfermería y salud mental después del COVID-19. Este fue en el año 2020, en donde nos habla sobre la enfermería de la salud mental, que se centra en el ciudadano a partir de las relaciones interpersonales. Está guiada por un marco teórico y metodológico propio que la convierte en una profesión autónoma. Dice que la pandemia por COVID-19 ha afectado la salud mental de muchas personas, aprueba todos los niveles de atención de la salud. Este artículo busca describir las realidades, los avances y los desafíos para la enfermería de salud mental después de la pandemia por COVID-19. Expone algunos elementos que podrían mejorar la calidad de los servicios en esta área, dentro de los que se mencionan el desarrollo de investigación en salud, enfermería en salud mental en el hospital, cuidado remoto, manejo del duelo, medios de comunicación y cooperación en equipo. La salud mental debe aprovechar los desafíos que genera la pandemia por COVID-19 para innovar su ejercicio profesional basado en la evidencia científica. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el marco conceptual. Acá pues nos vamos a encontrar con ciertas palabras que pues nosotras hemos dado un significado. Entonces empecemos con el COVID, que es de lo que se trata principalmente nuestro tema, que es una enfermedad infecciosa causada por un coronavirus SARS-CoV, fue llamado así en Wuhan.
En cuanto a la ansiedad, es el mecanismo adaptativo natural que nos permite ponernos en alerta ante los sucesos que nos pueden ser comprometidos. Y el estado emocional se define como la salud, el estado emocional de todo estado de bienestar. El estrés es el conjunto de relaciones fisiológicas que preparan al organismo para la acción. La salud mental es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La depresión es un trastorno mental caracterizado por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer y sentimientos de culpa o falta de autoestima. También presenta trastornos del sueño o del apetito y sensación de cansancio y falta de concentración. En el marco conceptual, entonces, encontramos a nuestra ciudad de Cúcuta, que fue fundada en el año 1733. En la actualidad, pues es una que cuenta con 1.176 kilómetros cuadrados en el casco urbano. Los contagios por COVID-19 aumentan de manera significativa día a día. Hasta el momento, nuestra investigación iban en 30.296 personas contagiadas, 26.856 recuperados y 1.429 fallecidos hasta el momento. Alerta roja es la causa de esta enfermedad. El marco teórico referencial, pues tenemos un marco legal, obviamente del Reglamento Sanitario Internacional, que es una herramienta clave que le ayuda a la salud pública para que ellos tomen una estrategia global que tenga, haga como una señalización de alerta y en sí de una respuesta ante las epidemias para conseguir la seguridad sanitaria mundial. La Presidencia de la República pues ha hecho unas directivas, unos decretos. Encontramos la Directiva 02 del 2020, que son medidas para atender la contingencia generada por el COVID-19 utilizando tecnologías, información por medio de las telecomunicaciones para dar informes sobre esta patología, sobre este virus. El decreto 47 del 17 de marzo del 2020, todos fueron expedidos el año pasado, por el cual se declara estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional. El decreto del 6 de marzo del 2020, por el cual se declara un estado de emergencia económico, social y ecológico en todo el territorio nacional. El decreto 538 del 2020 pues ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas y habitantes de la República de Colombia, y pues empezaron a hacer como unos toques de queda que empezaba desde las 0 horas del día 25 de marzo hasta las 0 horas del día 13 de abril del año 2020, en el marco de emergencia, que eso fue todo lo que vivimos el año pasado. El Congreso de la República, la Directiva 02 del 2020 fueron las medidas para la contención, que eso fue con la ley estatutaria de 1751 del 2015, que dice que todos los servicios de salud se deben prestar de una manera oportuna, eficaz y con calidad de la preservación, mejorar obviamente la salud y promocionar la salud. El Estado medidas que ayudaran a que todas las personas pues tuvieran el acceso a tratamiento, a diagnóstico y a rehabilitación para las personas que tenían esta patología, pues en conforme al artículo 49 de la Constitución. Bueno, el Ministerio de Salud Social y de Protección Social hizo una resolución en las 385 del 12 de marzo del 2020. También declaró el nuevo coronavirus como en el estado que es una emergencia a causa del coronavirus. Se sacó la resolución 00380 del 10 de marzo del 2020, donde se adoptaban medidas en el país para controlar el estado de emergencia por esta pandemia. La resolución número 470 del 2020 se adoptaron medidas sanitarias obligatorias de aislamiento, se hicieron unos lineamientos que fue la atención de salud para las personas con discapacidad, para sus familias, para las personas cuidadoras y para los trabajadores de la salud. El decreto 530 del 12 de abril del 2020, por el cual se adoptaron medidas para contener y mitigar un poco el SARS-CoV. Y
garantizar los servicios de salud en emergencia social y ecológica que estábamos pasando en ese momento. La resolución número 075 del 24 de abril del 2020 un protocolo de bioseguridad en el manejo y control del riesgo de COVID-19. Se sacó también la ley 0719, que dijo que, pues, obviamente las personas jurídicas y algunas de la fabricación, de los procesamientos, preparación, envase y almacenamiento y la comercialización de alimentos. El decreto 078 del 2006, que fue dentro del cual se formularon, se adoptaron y se dirigieron para coordinar, ejecutar y evaluar la política en ese momento para la materia de salud. Se dieron unos beneficios económicos, periódicos y de riesgos laborales que se desarrollaron a través de las instituciones que comprenden todo el sector administrativo. La resolución número 011 64 de 2002, por el cual se adoptó el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y similares, pues porque obviamente fue una pandemia y era algo de muy alto riesgo. La resolución 300 de 2019 define los procesamientos y condiciones y la inscripción de los prestadores de servicio, de habilitación y de salud, y adopta el Manual de Inscripción de prestadores y habilitaciones en el sector salud. 121, la resolución 521 del 2020, pues obviamente emitió los lineamientos para la atención ambulatoria de la aprobación de la población en aislamiento preventivo obligatorio con énfasis a la población de 70 años o más. Este procedimiento también se aplica a pacientes con condiciones crónicas o de base de inmunosupresión, pues eran los que estaban más expuestos a sufrir una falla y los puede llevar a la muerte en ese tipo de personas, ya que es una población vulnerable. El Ministerio del Interior el 12 de marzo del 2020, que fueron para evitar la propagación del coronavirus. Entonces se hizo una circular interna donde se dio un trabajo virtual para los servidores públicos y algunas actividades que estaban adscritas y vinculadas para que pues continuaran con el movimiento en esta pandemia. Se hizo la circular extrema 0015 del 2020, donde se hicieron las recomendaciones para la prevención, contención y mitigación del coronavirus en grupos étnicos, en los indígenas, en las comunidades negras, en las balanqueras y en algunos pueblos rom. El decreto 402 del 13 de marzo del 2020 se adoptan medidas para la conservación del orden público. El criterio de mantenimiento del orden público como una restricción de los derechos es algo pues que ya se superó, que en su momento fue una crisis, y el orden público en primer término pues es una garantía de todos los derechos y libertades comprometidas dentro de el Estado Social de Derecho. El Ministerio de Transporte pues también tuvo una circular que fue el primero del 11 de marzo del 2020, que fueron las directrices para la prevención, detención y atención durante el coronavirus, SARS-CoV. También hubo otra circular externa 03 que también tomaron lineamientos pues para afrontar este SARS-CoV-19, que fue la Supertransporte, la circular 016 de marzo del 2020, se dieron directrices de atención, que fue dirigida en lo que fue el transporte aéreo, aerolíneas, administradores de infraestructura, la superintendencia de transporte. El decreto 482 del 26 de marzo del 2020 se dictan medidas para la prestación del servicio público de transporte y su infraestructura dentro del estado de emergencia económico, social y ecológico. Entonces, en el marco de diseño que nosotros encontramos en el SARS-CoV-19, realizó un estudio de enfoque cuantitativo describiendo el corte pues transversal en el cual cuenta como objetivo determinar la prevalencia de ansiedad, depresión y estrés de los usuarios que fueron diagnosticados con un positivo para COVID-19 en la población de la ciudad de Cúcuta, norte de Santander, y se aplicó para ello el instrumento DAS-21. En el marco metodológico, pues vamos a tener una población, una muestra
pues un estimulado de cerca de 100 usuarios que habiten actualmente en la ciudad de Cúcuta, que hayan sido diagnosticadas recientemente, que tengan de una PCR positiva, los cuales cuenten pues con la disposición y que quieran participar en el estudio, no se va a obligar, el cual tiene como objetivo, pues vamos a determinarles la prevalencia, qué tanto fue el nivel de ansiedad a la cual ellos estuvieron expuestos, toda la depresión que pasaron y el estrés, pues que obviamente esta enfermedad puede llegar a causar. Y vamos a encontrarlos el marco metodológico. Vamos a tener unos criterios de exclusión y unos criterios de inclusión. En los criterios de exclusión van a ser usuarios que no hayan presentado COVID, de las 100 personas que vamos a tener, que no vivan en otra ciudad que no sea Cúcuta, tienen que ser obviamente de Cúcuta, tener una edad inferior a 18 años, y usuarios que no acepten o no firmen el consentimiento informado, pues también serán excluidos de nuestro proyecto. Los criterios de inclusión, pues son usuarios con diagnóstico para COVID, que esté actual, que sea reciente, y ser habitante de la ciudad de Cúcuta, tener una edad superior a los 18 años, y usuarios que acepten y firmen el consentimiento informado. Bueno, tenemos dos variables, que una de ellas es la caracterización demográfica, que es un estudio con características interdisciplinarias, y la demografía tiene un papel relevante frente a la caracterización social de la población y el desarrollo a través del tiempo. Sus subvariables son la edad, el género, la escolaridad y el estado civil. Y la otra variable es el estado emocional. Es una emoción, tiende a estar sujeta a una circunstancia y es transitoria. Cuando se contempla un estado emocional, este perdura y se sostiene durante el tiempo, solidificándose e instalándose de manera permanente. Las subvariables son depresión, ansiedad y estrés. Las naturalezas que se definieron fueron cuantitativo, cualitativo, cualitativa y cualitativa. Y en la segunda variable fueron ordinal, ordinal y ordinal. Siguiente. Bueno, en cuanto al método, para la recolección de la información se aplicarán ítems de variables sociodemográficas y el instrumento DAS-21, que significa escala de depresión, ansiedad y estrés, el cual cuenta con 21 ítems que tienen como fin identificar factores como la depresión, la ansiedad y el estrés. El instrumento DAS-21. La escala DAS-21 fue creada en 1998 por Anthony y colaboradores. Es la versión reducida de la escala DAS, la cual está compuesta por 21 ítems de tipo Likert. Presenta 3 factores: depresión, ansiedad y estrés, con alta consistencia interna, y la cual tiene como ventaja que es un instrumento de autorreporte breve, fácil de responder en adultos, en población en general. Con los datos obtenidos en la aplicación de los ítems sociodemográficos y el instrumento DAS-21, se puede realizar un análisis descriptivo, el cual estudia la frecuencia y el grado de síntomas como la depresión, la ansiedad o el estrés, estratificándolo por género, edad, escolaridad y estado civil. El plan de análisis de resultados. Teniendo en cuenta el plan de análisis de los resultados, se hablarán en el programa Excel 2013 y el programa EpiInfo para la generación de tablas de frecuencia y gráficos. De esta forma, se representarán los resultados y medidas estadísticas.
obtenidas de la aplicación del instrumento DAS-21, el cual valorará la prevalencia de ansiedad, depresión y estrés en usuarios con diagnóstico positivo para COVID-19 en una población de la ciudad de Cúcuta, norte de Santander. Este estudio se desarrollará según los criterios. Se guardará y respetará la información proporcionada por los usuarios participantes. Cada formato aplicado tendrá consentimiento informado, se protegerá la integridad, confidencialidad y privacidad de los usuarios y se anexará el formato del consentimiento informado. Siguiente. Está la siguiente. Bueno, tenemos nuestro cronograma de actividades en los diferentes meses que hicimos la investigación. En las actividades estaba observación del lugar donde se realizará la investigación y selección del tema, la elaboración del anteproyecto, el planteamiento del problema, la elaboración del marco referencial, correcciones y reajustes del anteproyecto, exponer a los respectivos docentes de la universidad lo que se pretende con la investigación. También se hizo la presentación del primer informe, se aplicó el instrumento, se hizo el marco del diseño, el tipo de estudio, población y muestra, se presentó el segundo informe, se hicieron las debidas correcciones, se estimó el grado de estrés de los usuarios con diagnósticos positivos para COVID-19 y se tiene pendiente la elaboración del informe final y la presentación final del proyecto. En cuanto al presupuesto, los recursos utilizados fueron las impresiones, fotocopias, lapiceros, el transporte, el internet y las llamadas telefónicas. Bueno, muchas gracias. Esa fue nuestra presentación. Esperamos que les haya gustado nuestra principal idea para que nos apoyen en nuestro proyecto de SARS-CoV.